Directamente desde Santiago de Chile, en Copaiba Estudios, bajo la dirección de Diego Zapata. La nueva estación ACE, claro que sí, vámonos. Ya sabes lo que vas a hacer antes de este nuevo episodio. Te vas a suscribir, le vas a dar like, vas a compartir y vas a dar tu comentario. Vas a decir que eso viene de ahí con todo lo que te voy a decir hoy. Y recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a la clase, que son mis clases particulares de inglés 1 a 1. ¿Tienes viaje? ¿Estás buscando un nuevo empleo? ¿Tienes una entrevista de trabajo? ¿Tienes un pitch que dar? Soy tu profesor. Mándame un correo ahí a info@medicineace, donde vamos a tener clases particulares one on one. Y para los próximos shows de comedia puedes meterte en medicineace.com, donde va a estar publicando todos y cada uno de los próximos shows. Así que antes de comenzar, siempre agradecerles, muchachos, porque le ha estado yendo bien al podcast, los números van subiendo, eso significa que más gente está llegando. Eso es lo que me ayuda a mí, por eso siempre lo digo, ayúdame con compartir, con el suscribir, que es gratis. Eso a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Y le agradezco que la comunidad de la gente, de las personas que están llegando, es porque les encanta este tipo de datos random que yo tengo acá, porque es que yo digo, no podemos ir por la vía así como en automático, como que, venga, ¿qué? Entonces yo me la paso preguntándome vainas, ¿no? Entonces como eso fue en el episodio 11, yo por lo entonces agarré y puse eh, varios lugares, las etimologías, y les gustó full. Y lo convirtieron full. Y entonces dije, bueno, como les había dicho, que iba a traer más etimologías, les traje todos los países de América esta vez. Así que quédense hasta el final para que vean a cuál desde el último, para que entiendan de dónde viene. Se va a arrancar desde arriba, desde Canadá. ¿De dónde viene Canadá? El nombre Canadá tiene un origen indígena y viene del término iroqués. Kanata, con K, que significa poblado o asentamiento. ¿Mm? ¿Qué es iroqués? Hace, bueno, es el nombre que los franceses le dieron a un grupo de pueblos indígenas del noreste de América del Norte, que compartían una cultura, organización política y lenguas emparentadas. Dentro de este grupo que se hacen llamar las 5 naciones, están los Mohawk, que son los mohicanos, los Oneida, los Onondaga, los Cayuga y los Seneca. Todos eran los grupos que se llamaban los iroqués. ¿Ah? Entonces, en 1535, el explorador francés Jacques Cartier, o Jacques Cartier, ustedes le meten ahí del francés, Jacques Cartier, llegó por el río San Lorenzo, ¿no? Entonces llegó y vio a un poco de gente en lo que hoy es Quebec y les empezó a preguntar cómo se llamaba eso. Entonces ellos querían decir que donde ellos vivían, que es como que ese poblado se llamaba Kanata, ¿no? Y entonces él pensó que toda la región se llama, aunque no sé si Kanata, o capaz Kanata, puede ser, o Kanata. Y entonces él pensó que eso era todo, así se llamaba toda la región. Entonces el segundo país más grande del mundo se llama así por una confusión. De viene Canadá. Y en 1867 fue donde se designó el nombre como el dominio de Canadá. Se llamó así. Ahora, Ottawa u Ottawa, con doble T y W, es la capital, que también tiene raíces indígenas. Y este viene del término Odawa, con D, que significa comerciantes, porque precisamente en esa zona donde está la ciudad había mucho intercambios de pieles y de bienes. Entonces era una zona de mucho comercio, ahí al lado del río Ottawa. ¿Ok? Y esto es porque esto venía de los pueblos algonquinos. ¿Y quiénes son los pueblos algonquinos? Bueno, resulta que los franceses, como no entendían bien el término indígena, era como algomiquín y ellos lo entendieron como algonquino, ¿no? Y lo que los indígenas querían decir era, ellos son nuestros aliados. Entonces, hay un poco de errores que me da demasiada risa. Bueno, es como la diferencia entre indios e indígenas, que eso es un error histórico, ¿no? Porque desde 1492, desde que llegó Cristóbal Colón, que llegó a la isla de Guanaí, ¿verdad? Que llegó al Caribe, el tipo que, ¿dónde estoy? Como estaba buscando a India, el tipo llegó y dijo que, estos son indios y se quedó nivel de que
toda la gente aquí, los indígenas se le dicen indios, nivel de que había un equipo de béisbol que se llamaba los Indios de Cleveland Indians. Y tuvieron que cambiar en el 2022, si no me equivoco, tuvieron que cambiar el uniforme, tuvieron que cambiar todo porque la gente estaba molesta, que eso era demasiado racista, que se estaban metiendo con las culturas, que las desaparecieron, que y yo, claro, entonces era como que de verdad que era como sí, como que yo tengo un equipo que se ve que los mexicanos, o sea, nada que ver, ¿sabes? Como que yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, por eso es que se llaman los indios, pero en realidad era como indigenous people, los indígenas, ¿ok? Y mira esto, Ottawa fue elegida como capital en 1857 por la reina Victoria y no fue una elección al azar, sino que Ottawa está justo entre Toronto y Montreal. Y Toronto es anglófona y Montreal francófona, o sea, hablan francés en la región, en la provincia de Montreal e inglés en Toronto. Entonces, la reina dijo, bueno, como están en la mitad, para que no se peleen, dijo a Ottawa. ¿Qué tal? Segundo país más grande del mundo y el primero en América. Ahora, más abajo vienen los Estados Unidos de Norteamérica. The land of the free and the home of the brave. Que por cierto había una venezolana en estos días, bueno, reciente fueron el Día de la Independencia en Estados Unidos el 4 de julio, 5 de julio en Venezuela. Y en Madrid, en la embajada, hubo una venezolana que cantó el himno. Y me da risa porque cuando los gringos son tan gringos y son tan show business que todo es como, ¿sabes? Cuando la gente canta, las tipas que tienen así como el micrófono que lo sueltan y lo agarran. Entonces, y era como que, bueno, yo no sé cantar un himno, ¿no? And the heart of the... Yo me acuerdo que, mira este fun fact, así funciona mi cerebro, muchachos. La idea es que ustedes también tengan estos random facts. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, todas las mañanas al principio, se hacía una vaina que se llama, ¿cómo es que? Pl- eh, Allegiance to the flag, es como el saludo o el saludo a la bandera. No recuerdo muy bien cómo una vaina, pero uno decía como que I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Y de And Justice for All, de ese pledge a la bandera, es donde viene el disco de Justice for All de Metallica. Llévatelo. ¿Qué tal? Que ahí donde está una de mis canciones favoritas, que es Juan. Oh, na, 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 na. Oh, please God, wake me. Tun, 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 tun. Buenísima. Mira, entonces Estados Unidos de América viene de la unión de las 13 colonias británicas que declararon su independencia en 1776. Y, bueno, el nombre es demasiado fácil. Estados Unidos porque era la unión de estados soberanos bajo un mismo gobierno federal. Y mírate esto, América, ellos se lo pusieron en referencia al continente. ¿Y por qué América se llama así? Esto viene por el cartógrafo italiano Americo Vespucio, ¿no? Entre 1503 y 1505 él empezó a decir, miren, yo creo que eso no es Asia. Después de todo lo del tema de Colón, es que, mira, yo creo que eso no es Asia. Y en 1507, un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller publicó un mapa mundial llamado Universalis Cosmographia y en ese mapa bautizó el nuevo continente como América, en honor a Americus Vespucius, que es la versión latinizada del nombre Vespucio. Y literalmente esto es lo que puso este Martin Waldseemüller. Ahora que estas partes han sido descubiertas y una cuarta parte ha sido hallada por Américo Vespucio, lo llamaremos América en honor a su descubridor. ¿Qué tal? Ahora, ¿de dónde viene la capital? Que es Washington, D.C. Bueno, Washington viene por el primer presidente de Estados Unidos, que es George Washington, y el D.C. significa Distrito de Columbia, y ese Columbia es como tierra de Colón. Entonces hicieron la vaina. Y un dato curioso es que Washington fue diseñado por un arquitecto francés llamado Pierre Charles L'Enfant. ¿Qué tal? Se trajeron un francés para hacer Washington, D.C. Ahora,
Sigo bajando y llego a México. ¿De dónde viene México? Te lo voy a contar. México viene del náhuatl mexico, que era el nombre que los mexicas, que después nosotros los conocimos como aztecas, le daban a su capital Tenochtitlán. No, esto me costó. En México son muchas cosas. Yo digo full para México, he tenido la oportunidad, y hablan el náhuatl. Y el náhuatl, que es como, todas terminan en STL, y es un temita, porque el náhuatl es la lengua indígena originaria de Mesoamérica, hablada por los pueblos nahuas, especialmente por los mexicas. Por eso es que hay palabras como chocolate viene el chocolatl, tomate viene el tomatl, y el aguacate viene el aguacatl. ¿Eh? Que por cierto, aguacatl en náhuatl significa testigo de árbol, para que aprendas ahí, Marilú. Entonces, mexico, hay gente que dice que significa ombligo de la luna, pero es como que un dicho popular y poético, aunque en realidad significa lugar de Mechitlí. Y Mechitlí es un nombre asociado al dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y del sol y protector de los mexicas. Entonces, los mexicas que estaban migrando, los tipos estaban buscando dónde se iban a sentar y estaban esperando una profecía. Y resulta que su Dios les había dicho que donde vieran un águila comiéndose una culebra encima de un nopal, ahí es donde tenían que fundar la ciudad. Entonces están los mexicas por ahí vagando, los tipos están buscando todos esos imperios mayas ahí en Centroamérica. Y un día llegaron al lago de Texcoco y ahí vieron el águila comiéndose la culebra encima de un nopal, que es lo que tú ves en la bandera de México. Tú dices, ah, ok, no es un juego, no. Entonces los carajos dijeron, vamos a hacerlo acá. Entonces los tipos encima del lago fue donde construyeron Tecnotitlán. Y por eso es que la ciudad se está hundiendo actualmente, porque está fundada encima de una vaina. Yo recuerdo, si mal no me equivoco, en el Zócalo, que es esta plaza grandísima donde ahí te hacen los eventos y todo esto. Ahí hay como una catedral y tú entras y tú ves la catedral así como que dobla. Y donde está la Virgen también, para arriba, se está yendo así, que es como que, tacho. Ahora, sigo por abajo, llega Guatemala. ¿De dónde viene Guatemala? También viene del náhuatl, porque Guatemala viene del Guatemalan, que se traduce como lugar de muchos árboles o tierra de árboles. Y los tlaxcaltecas, que eran los aliados de los españoles en ese momento, en la etapa de la conquista, y eran los que estaban acompañados a Pedro Alvarado, le dijeron, esto es Guatemalán, así le decimos nosotros a esto. Y así se quedó en Guatemala, hasta que esto fue cambiando, y bueno, y se quedó así. Ahora, la capital, que es Guatemala, es la ciudad más grande de Centroamérica. ¿Qué tal? O le dicen Guate. Ahora, un dato curioso es que no solo Guatemala, pero varios países fueron parte de un proyecto de Unión Centroamericana tras la independencia del Imperio Español. Y por un tiempo existió algo llamado las Provincias Unidas del centro de América. Spoiler, no funcionó. Lo único que les quedó es que todas tienen como que las banderas son como azul con blanco, fue lo que quedó de ese proyecto. Ahora, por ahí metido al lado de México está Belice. Tú dices, ¿qué mierda es Belice? Eso es un país que está por ahí metido. Sí existe, muchachos. Y es un caso peculiar porque su nombre viene del río Belice. Y hay dos teorías principales sobre su origen. Una versión dice que Belice viene de la palabra maya Belix, que significa agua fangosa o río fangoso, ¿no? Y otra versión sugiere que el nombre fue una deformación inglesa del apellido Wallace, que era un pirata escocés del siglo XVII, que habría sido uno de los primeros colonos de la zona. Pero este está formado, que es como me acordé de la leyenda de Muérgano, que yo pensé que Muérgano, lo había escuchado, que Muérgano venía del Capitán Morgan, que también fue un pirata que azotó, que si Panamá, Curazao, todas las islas del Caribe, las Antillas caribeñas. Y entonces las personas que estaban con el Capitán Morgan eran los Morganeers, ¿no? Como las personas de Morgan. Entonces la gente, como los tipos venían a saquear todo. Es de que estos son unos Morganeers. Y quedó Morgano, pero nada que ver. Por eso de Wallace la veo como forzado para Belice. Pero antes la conocían como las Honduras británicas. Imagínate tú. Y la capital, que es Belmopan,
nació en los años 60, porque antes la capital era Belize City, o la ciudad de Belice. Pero, ¿qué fue? Un huracán, el huracán Atié la destruyó, entonces hicieron una nueva capital que se llama Belmopan, que viene de la unión de los ríos, Belice y Mopán. ¿Se pusieron? Belmopal. Otro dato, es el único país de Centroamérica donde el inglés es el idioma oficial, aunque también hablan creole y español. ¿Qué tal? Dale más para abajo, que vamos por Honduras. Este sí me dio risa porque esto es como que más una leyenda, pero dice que en el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón en 1502, cuando él estaba por esa zona, cuando él salió, él dijo que gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras, refiriéndose a las profundidades del Mar Caribe. ¿Qué tal? Entonces se quedó como que no, mira, eso está hondo ahí, las Honduras. Ahora, la capital, que es Tegucigalpa, tiene un nombre más complicado, pero proviene también del náhuatl, que es Tegucigalpa. Y se cree que significaba cerros de plata. ¿Qué tal? Porque como era una zona minera en tiempos coloniales, los españoles explotaron buscando todos esos minerales. ¿Qué tal? Y uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo está ahí en Tegucigalpa, el Tocontín. Sape gato. Yo una vez estuve, creo que fue en el de Santo Domingo, allá en Venezuela. Sape gato. Mira otro. Seguimos en Centroamérica, seguimos bajando. El Salvador. Nombre profundamente religioso como muchos de los países de la religión. Y este fue nombrado por honor a Jesucristo el Salvador del mundo. Ahora, el nombre completo que le pusieron en 1524 era Provincia de Nuestro Señor Jesucristo el Salvador del mundo. Ajá. Ha sanado. Ha sanado con un manto sagrado del Señor. No, ya vamos a ir para allá. Pero de aquí viene Salvador, ¿ok? Y lo curioso es que es el único país que lleva el artículo el. Se llama El Salvador. ¿Qué tal? Ahora, la capital es San Salvador, que tiene y fue fundada en 1525 por Pedro de Alvarado. ¿Qué tal? Ahora, mira, un dato curioso, el lema nacional del Salvador es Dios, unión y libertad. Mm, Cosa que, bueno, es que ese tema, yo dije que no me voy a meter ahí porque es de debate, pero el tema de Bukele, yo a veces lo que me pongo a pensar es que ahorita es un poco está forzado ahorita lo que está pasando con el sector y los derechos humanos, entonces está como que ese temita ahí, pero a veces yo me pongo a pensar y digo, ese carajo es más joven que yo y está metiendo gente presa. Nah, huevo, nada. Y yo aquí grabando un podcast, muchachos, los sueños de cada quien. Sigan sus sueños y suscríbanse a este podcast para no terminar siendo un dictador millennial. Mira, sigo por ahí. Nicaragua. Nicaragua tiene un origen lingüístico bastante debatido porque dicen que la versión más aceptada proviene de una combinación entre el nombre del cacique Nicarao y la palabra agua. Porque como hay muchos lagos y ríos, entonces era como Nicaragua más agua, Nicaragua, ¿no? Y yo me acuerdo que yo recién llegado acá a Chile, en la oficina donde yo trabajaba, había una chama de Nicaragua. Y cuando los venezolanos llegamos, era típico, bueno, por lo menos hace 10 años, cuando no habían tantos venezolanos, tú escuchabas el acento de un venezolano y tú empezás, mira, ese es de los míos y tal. Y yo me acuerdo que yo escucho a esta chama y yo le digo, coño, ¿de dónde eres tú? Y la caraja viene y me dice que no, yo vengo de Managua. Y yo como, no vale, pero ¿de qué ciudad y tal? Pero tú eres de dónde, de Caracas, de Valencia. Tú cómo suenas de Valencia. Me dice, no, es que yo soy de Nicaragua. Y le digo, pero tú estás hablando igual que yo. Y me dice que sí, es que nosotros hablamos iguales. Y después me acordé de Luis Enrique, el cantante. Y yo dije, que coño, a veces de pana, que el bicho habla como venezolano. Entonces, y eso hace mi plan B. Cuando la gente aquí en la calle me pregunte de dónde eres tú, yo decía de Nicaragua. Y me evito todo ese peo. De Nicaragua, la capital es Managua, que previene del náhuatl, Managuac, que se interpreta como lugar rodeado de agua. Claro, porque está entre los lagos Cholotlán y Cochivolca. ¿Qué tal? Y esto le pasó, pareció a la Ottawa, que Managua fue declarada capital en 1852, porque las dos ciudades que estaban a su lado, que era León, que era liberal, y Granada, que era conservadora, tenían un tema de quién iba a ser la capital. Entonces dijeron, Managua, vale, y se acaba ese peo. Ya vamos bajando por Costa Rica.
Costa Rica tiene un nombre, aunque suena literal, fue más un más acto de optimismo, fue un swing y falla. Porque los españoles cuando llegaron a Costa Rica, los indígenas que los recibieron tenían como que mucho oro y tenían joyas y cosas, y los caras vieron, entonces una Costa Rica en oro, hasta que se bajaron y dijeron, aquí no hay un coño de madre. ¿Qué tal? O sea, habían como que más recursos, pero no había tanto oro como ellos pensaban. Y un dato interesante de Costa Rica es que en 1949 los carajos abolieron el ejército. Ellos no tienen milicia. Dijeron, nosotros vamos a invertir en educación y en salud y no nos vamos a meter en ningún peo. Yo me acuerdo que una seguidora me escribió y me puso que ella se fue de Chile para Costa Rica y me dijo, brother, aquí la gente está demasiado relajada. O sea, si tú te vas a venir para acá, tienes que venirte como que te vas a venir para un pueblo porque de verdad que aquí están es pura vida mae. Y yo, mira, ¿qué tal? Y San José, que es la capital, fundada en 1737, viene el Padre Jesús de San José. Ahora, voy cerrando con Panamá, que su origen sigue siendo debatido, pero la teoría más popular es que proviene de una palabra indígena que significaría abundancia de peces y de mariposas. Y hay gente que afirma que en la lengua cueva, que es un grupo indígena que ya se extinguió, Panamá significa sitio de muchos peces, que, bueno, tiene sentido porque, bueno, tiene el mar Caribe y tiene el Pacífico, ¿no? Ahora, un dato curioso es que Panamá, bueno, era parte de Colombia y en 1903 se separó gracias a los gringos que querían hacer el canal de Panamá. Entonces los ayudaron a separarse y bueno. Ahora, ahí mismo en el Caribe hay varias islas y una de ellas es Puerto Rico. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Bello Puerto Rico. Estaba hablando de Ángel Canales, salsero. Para los que sepan de salsa, es el puertorriqueño que cantaba esa canción. No, no me quedo, me voy para Borinquen. Y era gay, pero él se hacía llamar El Diferente. Ángel Canales, buen salsero, escuchan ahí. Buena salsa. Entonces, ¿de dónde viene Puerto Rico? Puerto Rico fue una de las primeras islas que pisó Colón en su segundo viaje el 19 de noviembre en 1493. ¿Qué tal? Y cuando llegó estaba habitada por los taínos, que te lo eché el cuento en uno de los episodios anteriores que esta era gente que venía del Orinoco, imagínate tú dónde fueron a dar. Entonces Colón lo bautizó como San Juan Bautista, ¿no? Y el puerto principal, que fue donde había llegado, lo llamaron Puerto Rico, porque este sí era rico en oro en ese momento. Pero ocurrió algo gracioso, no gracioso, pero curioso, es que la gente con el tiempo empezó a llamar la isla Puerto Rico y la capital San Juan. Y se fue como cambiando el orden de la vaina y por eso es que cambió todo eso. ¿Qué tal? Entonces tú dices, ajá, pero Puerto Rico es un país o no hay. Nada que ver, porque ¿cómo terminó siendo Puerto Rico un estado libre asociado de Estados Unidos? Te voy a contar. Porque Puerto Rico, durante 400 años, fue colonia española. En 1898, Estados Unidos le declara la guerra a España y comienza la guerra hispano-estadounidense. Los americanos vencen a España y, bueno, porque ellos en su época colonial querían agarrarse todo, ¿no? Entonces, al final de la guerra, como España pierde, firman el Tratado de París, donde España le entrega a Estados Unidos Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Y qué interesante, me puse a buscar que yo dije que, pero le entregaron la vaina a Cuba, ¿no? Entonces fue como que sí y no, porque hay una enmienda en 1901 que se llama la enmienda Platt, que después Franklin Delano Roosevelt en el 1934 la quita, antes de que llegara la Revolución Cubana en 1959, pero los carajos eran como que, mira, que ya no vas a ser de España, todo va a empezar a dejar solo, pero te voy a estar cuidando. Y por eso es que en Cuba tienen la prisión de Guantánamo, porque Estados Unidos dice que todo, te tengo que dejar ahí para que no te vuelvas loco. No se volvieron locos, loquísimos se volvieron, porque llegó este hijo de su madre y ya sabemos lo que pasó. Entonces Puerto Rico se conoce como la Commonwealth of Puerto Rico, que es un estado libre asociado, ¿ok? Que es prácticamente un nombre bonito para no decirle colonia en el 2025, ¿ok? Porque legalmente se llama un territorio no incorporado, o sea, es un estado, no es un estado, pero tampoco es independiente, están como ahí.
Entonces, los puertorriqueños tienen pasaporte americano, pueden ser reclutados por el ejército y pueden recibir ayudas federales, pero los tipos no tienen peso en el Congreso, están jodidos en esa vaina. Y entonces la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con Puerto Rico? Porque ellos ya han hecho varios plebiscitos para ver si se independiza o no. Entonces siempre hacen estas consultas donde o se vuelven el Estado 51, o se independizan, o se mantienen el estatus actual. Y aunque en los últimos años ha ganado la opción de ser Estado, el Congreso no les ha dado pie ni bola. Aguanta Puerto Rico. Yo fui por Puerto Rico hace años, pero me gustaría ir ya otra vez de grande. Tengo una gran amiga que vive allá. Apenas tengo un pasaporte para poder salir. Ahora, Cuba. ¿De dónde viene el nombre Cuba? Hay varias teorías, pero la más aceptada es que Cuba viene del taíno Cubao, Cuabana o Cuanacán, que significan algo como lugar grande, tierra fértil o lugar central. Entonces, cuando llegó en 1492, los nativos le dijeron que ese era el nombre que ellos utilizaban para referirse a toda la tierra. Y entonces ha sido el único país en toda América que sobrevivió el nombre, le sobrevivió a la conquista española, que sobrevivió a la colonización, más no al comunismo. Ahora, ¿de dónde viene La Habana? Es la capital. Se llama así en honor a Abaguanex, con X, míramelo, Abaguanex. Dime esa gente que escribí que... Yo tenía un pana que escribía como que quería decir Dios y ponía con X, Dios. Se llama como Abaguanex, que era un cacique taíno que gobernaba la región cuando llegaron los españoles. Y el nombre original era San Cristóbal de La Habana, pero con el tiempo se redujo a que se quedó como La Habana. ¿Qué tal? De ahí es donde viene Cuba. Que estos días estaba hablando, de verdad, que una vez le vi a alguien que me decía que los cubanos siempre terminan, cuando tú estás escuchando como un cubano, cuando ellos hablan, como que siempre cae todo al final. Miami me lo confirmó. Entonces, como si tú quieres hablar cubano, siempre anda para el final. Que es distinto al argentino y que mira, si ves un argentino hablando, ¿viste? Y sí, Messi. Como que siempre van para arriba, ¿no? Ahora, la República Dominicana, que es el nombre de la isla Quisqueya, que ya te voy a contar de dónde viene. El nombre se inspira en Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la Orden de los Dominicos. Porque los españoles fundaron la ciudad de Santo Domingo en 1496 y con el tiempo toda la región fue asociada a ese nombre religioso. Entonces, cuando estos carajos se independicen de Haití en 1844, adoptaron el nombre oficial de República Dominicana como homenaje a los dominicos. Porque esto antes esa isla, que es donde está Dominicana y donde está Haití, antes se llamaba La Española, que fue la que descubrió Colón en su primer viaje. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Cuando está todo esto, Colón, ¿sabes a quién dejó? A Bartolomé de Colón, a Bartolomé Colón, que es el hermano, y ahí es donde fundó Santo Domingo, que fue la primera ciudad permanente de Europa en América. En América como tal, porque la primera en América continental fue en Cumaná en 1515. Estos ya habían arrancado antes. Igual ese Cumaná fue después para el cuarto viaje de Colón, que llegó esa gente por ahí. Ahora, mira, un dato interesante de Santo Domingo. Allí se construyó la primera catedral, la primera universidad y la primera audiencia judicial del Nuevo Mundo. ¿Qué tal? Entonces, antes de esto se llamaba Quisqueya, que en el idioma era madre de todas las tierras o tierra grande. Por eso se le dice así. Y la otra parte, la zona oeste de la isla, se llama Ayití, que era el nombre que usaban los taínos en la parte occidental, que significaba tierra montañosa. ¿Qué tal? Y después el desastre, bueno, que hicieron todos estos tipos, lo que pasó en esa isla es que llegaron y lambraron la española. Después cuando los carajos iban por la parte de Haití, los carajos encallaron, hicieron una ciudad que se llama Navidad. Entonces esa parte del oeste los carajos la empezaron a descuidar y aquí fue donde siglos después los piratas franceses y los contrabandistas se empezaron a quedar y se empezaron como a expropiar.
y se fueron quedando, y se fueron quedando, y se fueron quedando. Entonces España llegó un momento que no los podía sacar y en 1697 con el Tratado de Ryswick, España aceptó que perdió la parte del oeste. ¿Qué tal? Y ahí se fundó una colonia francesa llamada Saint-Domingue, porque era una de las, mira, ricas en azúcar y ricas en esclavitud también. Entonces, todo esto ahí es donde viene Haití. Y tú dices, ah, ok, que viene, como te había dicho, de la palabra Haití. Y resulta que estos carajos, en 1791, los esclavos se rebelaron. Y, bueno, figuras como Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines comenzaron con una guerra y en 1804 Haití se convirtió en la primera república negra libre del mundo. ¿Qué tal? Además de ser el primer país en independizarse por una revolución de esclavos. Fueron un poco gente, unos duros esa gente ahí. Y ahora, mírate esto, en la capital, que es Puerto Príncipe, se llama así porque un barco francés llamado Le Prince ancló en esa bahía y de ahí viene Port-au-Prince, o sea, el puerto del príncipe. ¿Qué tal? Que el príncipe no tiene nada porque está, verga, Haití está escoñitado, pobrecito. Yo conozco un chamo que fue, lo mandaron a hacer un trabajo para allá y él le dice, ay, si voy para Haití, llegó traumado, pero traumado, mal. Mira, voy con otras islas así rapidito. Aruba. ¿De dónde viene Aruba? La teoría más aceptada es que proviene del idioma indígena caquetío, que es del grupo arahuaco. Te lo hablé hace 2 episodios. Anda a verlos. Si no te has suscrito, anda a verlos y te pones al día. Y la teoría es que Aruba vendría de Ora, que es concha, y Uba, que es isla. O sea, la isla de las conchas y de tu hermana, diría un argentino. ¿Qué tal? La isla estuvo habitada por los caquetíos, que eres toda esta gente que está por ahí por Falcón. Qué pinga. La capital es Oranjestad, que significa literalmente ciudad naranja. ¿Por qué? Te lo expliqué. Te ves que yo siempre te estoy echando los cuentos. En el de Luigi, hablamos de esto, de la Casa Real Orange Nassau de los Países Bajos. Entonces, Orange, que es naranja, Ested, que es ciudad, se llama la ciudad naranja. ¿Qué tal? Curazao, este me gustó. Porque tiene varias teorías, pero la más aceptada es que viene del portugués coração, que significa corazón. Hola, corazón, corazón. ¿Qué tal? A la gente le gustó la historia del Fome. Comparte los clips, vale. Anda a seguirme, arroba me dicen eso. Tú agarras y mandas todo eso para allá. Piensas, coño, mira qué interesante esto. Curazao viene supuestamente de corazón. Y hay una leyenda que dice que los marineros portugueses que enfermaban de escorbuto, que es falta de vitamina C, recuperaban la salud al llegar a la isla por su clima y sus frutas. Claro, papá, pues estás en el Caribe, ¿no te vas a curar? Claro que sí. Entonces empezaron a llamarla la isla del corazón. Y la capital se llama Willemstad, porque Willem es Guillermo. Entonces el príncipe Guillermo II de la casa Orange-Nassau le pusieron la ciudad de Guillermo. Métete para acá, nos vamos para Trinidad. Trinidad y Tobago. Trinidad fue descubierta por Cristóbal Colón en su tercer viaje. ¿Y sabes por qué se llama así? Porque el 31 de julio de 1498, según la leyenda, al acercarse, Cristóbal Colón vio 3 picos montañosos. Dijo, mira, como la Santísima Trinidad. Y ahí se quedó. Ahora, ¿de dónde viene Tobago? Bueno, viene de una variación de tabaco con vela ambiental o tobago, que era lo que usaban los pueblos arahuacos para escribir el tumo con el que fumaban. Mira que estos hechos estaban ahí de ra, 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 ra. O sea, la isla del tabaco. ¿Qué tal? Y la Puerto de España, Port of Spain, que es la capital, porque bueno, era el puerto de España, pero cambió de manos de franceses, holandeses, españoles, británicos. Entonces se quedó en inglés, se quedó Port of Spain. Ahora, bueno, ¿sabes qué es famoso? Trinidad inventaron el steel pan, que es ¿tú sabes cuál es ese? Es el tambor que hacen como de los barriles. Tiriririn, tin, tirin, tin, tin, tin. La cuna del calipso, el soca del carnaval caribeño. Tengo un pana que lo mandaron a estudiar Trinidad inglés
Lo que menos estudió fue inglés. No joda, pero bailaba soca, el bicho no podía llegar para una fiesta porque empezaba a bailar soca y era que, ¿por qué estás bailando? Y era que soca, 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 soca. Mira, ya entro en territorio continental, voy para Colombia, hermano. Uy, Colombia. Le debe su nombre al navegante genovés Cristóbal Colón. ¿Qué tal? Porque viene la tierra de Colón. Ahora, ¿quieres saber una historia irónica? Colón nunca pisó Colombia. ¿Qué tal? ¿Quién le puso ese nombre? Un revolucionario venezolano llamado Francisco Miranda, porque es que los venezolanos siempre metiéndose en peo ajeno, por eso es que nos mandan irnos para nuestro país. A finales del siglo XVIII, como una forma de rendir homenaje al descubridor del continente, Francisco Miranda dijo que soñaba con una gran nación unificada llamada Colombia, que era como que la tierra de Colón, ¿ah? Que era todo lo que él quería hacer de la Gran Colombia, que, bueno, lo empezó por allá por el 1819, ¿verdad? El señor Simón Bolívar, toda esa parte que era Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Entonces, yo me lo pregunté la otra vez y caí en ese debate que hubiese pasado, el what if, si la Gran Colombia hubiese quedado, ¿cómo estaríamos hoy en día? ¿Qué? Entonces Colombia, ¿sabes qué significa la tierra de Colón? Ahora, Bogotá, la capital, tiene raíces indígenas profundas porque su nombre proviene del vocablo muisca, bacatá. Mm, ¿Qué tal? Que significa la labranza de la cercanía o también se puede interpretar como el campo para sembrar cerca del cercado. Mierda. Entonces, toda esta parte donde está Bogotá actualmente era uno de los principales centros del antiguo Zipazgo Muisca, que era como el cacique de las tribus de ese momento. Era una de las civilizaciones del altiplano cundiboyacense. ¿Qué tal? Entonces, cuando los carajos llegaron, los españoles, a fundar la ciudad, quedó como Santa Fe de Bogotá en 1538. Pero de tanto pasarlo, quitaron el Santa Fe y dijeron, nos vamos a quedar con Bogotá. Dato curioso, una de las capitales más altas del mundo porque está a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Ahora, voy para acá al lado, ya te lo deberías saber, pero voy con Venezuela para los hermanos que no sepan. ¿De dónde viene Venezuela? Bueno, en 1499 estaba el señor Américo Vespucio con Alonso Ojeda. Américo Vespucio, el mismo de América, ¿no? Y estaban por el lago de Maracaibo, donde vieron unos palafitos, que son estas casas de la tribu Añú y los pueblos Guayú, que eran los que vivían ahí. Entonces son casas que estaban dentro del lago de Maracaibo. Entonces, como ellos no tenían referencias, asociaron eso a Venecia y empezaron a llamar al lugar como Veneziola, que es como la pequeña Venecia, ¿no? Que es gracioso porque ya estos pueblos están mucho antes de Venecia, pero era como que le pusieron un nombre de algo que existió después. Entonces, todo esto pasó a usarse no solo de la parte costera, sino que fue quedando hasta la primera república de Venezuela, que se llamó así. Y Caracas, ya te eché el cuento, en el episodio anterior, en el episodio 11, anda a ver de dónde viene Santiago León de Caracas, te eché todo el cuento, está por allá. ¿Ah? Como un santo español, un apellido aristocrático y un nombre indígena se fundaron. Ándate para allá. Ahora, mira por dónde voy por Guyana. Toda esa parte que está ahí. Que esa parte es como rara en Sudamérica. Están esos tres ahí, lo que es Guyana, Guyana Francesa y Surinam, son como unos bichos ahí. Ahora está el POL seguido también con Venezuela. Entonces, Guyana viene de la lengua arawak que significa tierra de muchas aguas, que en realidad es Guayana. Toda esa parte se llama Guayana. ¿Qué significa esto? Tierra de muchas aguas. Pero me di cuenta y entendí que la colonia británica, la parte británica, porque es una francesa, una neerlandesa y una británica. Entonces ellos dejaron de llamarse Guayana y se llaman en inglés que es Guyana. Y Georgetown es su capital porque fue nombrada en honor al rey George III. ¿Qué tal? Fun fact, George III a quien le quitaron a Estados Unidos. Diablo. Ahora, mira esto también me dejó loco. Bueno, es el único país en Sudamérica que habla inglés y más del 35% de la población es de origen indio, que te lo conté en el segundo episodio de esta temporada, que indio no es lo mismo de indígena ni tampoco hindú, sino que gente de la India. ¿De dónde vino esta gente? Bueno, gente que vino durante la época colonial británica, que los tenían por allá. Ahora, está al lado, está Surinam, ¿no? Surinam proviene de las lenguas indígenas, específicamente el grupo étnico Surinem. ¿Qué tal?
que era una tribu que habitaba en la zona antes de la colonización europea. Y como fue colonia holandesa, antes la conocían como Guayana Neerlandesa, hasta que se independizó y se puso el nombre de Surinam por este grupo étnico que te comenté. Ahora, Paramaribo, esa es la capital. ¿Qué tal? Y viene del nombre de una aldea indígena cercana al río Surinam. Y la última, que es la Guayana Francesa, que no es un país independiente, sino que es un territorio de ultramar de Francia. Entonces eso es territorio francés. Y viene también de Guayana, de todo esto mismo que te acabo de decir, de la tierra de muchas aguas. La capital se llama Cayena y proviene del nombre indígena Cayena, que según estudios significa lugar de agua caliente. ¿Qué tal? Y esto sí lo había visto yo, que es que ahí en esa parte de Guayana hay un centro espacial de Francia, que es el centro espacial de Kourou, que es ahí donde lanzan, Francia y la agencia espacial lanzan cohetes al espacio, ahí mismo en Sudamérica. ¿Qué tal? Entonces ahí es donde vienen todas esas Guayanas, ¿ves? Y está la Guayana venezolana, que es Bolívar, Amazonas y del Tamacuro, todo eso. Está el Esequibo, que está en reclamación. Y están las otras tres. Ahora, voy para aquí pegado. Esta capaz no te la sabías, pero... This is Brasil. Brasil. ¿Tú sabes de dónde viene Brasil? La gente no sabe dónde viene Brasil. Pero tiene un origen peculiar, porque Brasil viene de un árbol que viene del pau-brasil. Pau, que es palo en portugués. Si te dicen, vos tiene un pau duro, dele gracias a Dios. Pero el pau-brasil es un árbol que crece en la zona atlántica del país y durante el siglo XVI fue la gran estrella del comercio portugués. ¿Por qué? Porque mira esto. ¿De dónde viene la palabra Brasil? Me fui en una volada. Yo dije, yo necesito entender de dónde viene. Resulta que la raíz de Brasil es de brasa, ¿no? Como una brasa ardiente. Y el sufijo il era un recurso común en las lenguas romances para formar adjetivos como frágil o sutil. Entonces, Brasil originalmente significaba algo como rojizo como brasa o encendido. Ok. Esto lo usaban para escribir el color de la madera del árbol Caesialpinia echinata, que es el nombre científico del pau-brasil. ¿Y por qué le decían así a este árbol? Porque cuando cortaban la resina que soltaba el árbol, era una resina de color rojo intenso, que era parecido al color de una brasa encendida. Entonces, esto era un tinte carísimo en Europa. Entonces, prácticamente en el siglo XVI era como el oro rojo. Entonces, ya en Europa la gente le gustaba mucho este tinte, que de hecho Brasil ya se utilizaba en Europa para referirse a este tipo de tinte. Entonces, cuando los portugueses encontraron este árbol, no joda, una parranda de árboles cuando llegaron y dijeron, ah, mira, pau Brasil, el palo que da el tinte rojo. Entonces, cada vez que los tipos venían, los portugueses empezaron a llamar la terra do Brasil, la tierra del Brasil. Y de la terra do Brasil a Brasil fue una cuestión de tiempo. ¿Qué tal? De ahí viene Brasil. Mira, y la capital es Brasilia. Que esto pasa, hay como que varios casos. Me he dado cuenta que la gente a veces piensa que o llegó a pensar que la capital de Brasil es Río de Janeiro, que lo fue hace tiempo, pero en los 60 la cambiaron para Brasilia, que significa la ciudad de Brasil. Y igual hay temas en Río y en Sao Paulo. Pero es lo mismo, por ejemplo, en la de Canadá que le hablamos que era Ottawa, que la gente, como no es tan común, la gente piensa que Montreal o que Toronto son las capitales de Canadá. Igual que en Australia pasa lo mismo, que la gente piensa que Sydney es la capital de Australia cuando la capital real es Canberra. Entonces pasa con esto, de que Brasil quería cambiar, quería hacer una ciudad nueva donde estuviese toda la parte administrativa y todo eso, e hicieron un concurso. Estos tipos siempre están haciendo un concurso. Igual así fue con el uniforme que lo vimos en el episodio de Luigi. Entonces llamaron y al arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa.
De hecho, Brasilia es patrimonio de la humanidad por su arquitectura. ¿Qué tal? Ahora, me voy para Ecuador. ¿De dónde viene el nombre? Nada, bueno, nada, de flojo. Es más fácil. Hace referencia directa a la línea geográfica, el ecuador terrestre, porque pasa una línea imaginaria que divide el planeta en hemisferio norte y sur. Y entonces ellos cuando se independizaron de la Gran Colombia en 1830 se llamaron la República del Ecuador. Ahora, ¿qué significa Ecuador como tal? Viene del latín aequator, que significa el que iguala o el que equilibra. Y en geografía esto se refiere a a la línea imaginaria que divide el planeta entre dos hemisferios, que es el norte y el sur. ¿Y de dónde viene aequator? De una palabra que es aequare, que significa igualar. ¿Qué tal? Ahora, fun fact, la línea ecuatorial no pasa por el centro del país. Que ahora, otro fun fact, ellos tienen el monumento llamado La Mitad del Mundo, pero se dieron cuenta después que no estaba en el paralelo cero, sino que estaba como que unos metros más allá y los caras dijeron, no vale, ya estamos aquí, tómate la foto. Ahora, la capital de Ecuador es Quito. ¿Y de dónde viene? Bueno, Quito tiene una etimología interesante porque proviene de un pueblo indígena que se llaman los Quitus. ¿Mm? Y algunos lingüistas creen que viene de la palabra Sachila, que significa tierra del sol o centro del mundo, lo cual tiene cierto sentido, aunque no sé cómo sabían que era el centro del mundo. Aunque algunos también sostienen que viene del Kitu con K, que significa el centro. Y Quito es la segunda capital más alta del mundo con 2.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un poco de capitales altas acá en este continente. Ahora tú me dices, sí, y Quito y Ecuador es el único país que atraviesa el Ecuador. Claro que no, porque son 13 países los que atraviesa el Ecuador. ¿Cuáles? Ecuador, Colombia, Brasil, Santo Tomé y Príncipe, Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Somalia, Indonesia, Kiribati y las Maldivas. Todos esos países son atravesados por el Ecuador. Solo que Ecuador fue el que dijo que, bueno, si nadie se va a llamar así, nosotros si Meala ya está pensando un nombre. Van a cerrar el metro, vámonos. Y le pusieron eso. Ahora, Perú. Dejen a los peruanos quietos, ¿vale? Si se meten con los peruanos, chicos. El nombre Perú es curioso y también viene como de un malentendido, parecido como al de Canadá. Resulta que los españoles llegaron a una zona cerca de Panamá. Estoy hablando que todavía estamos por allá, ¿no? Entonces los caras empezaron a preguntar cómo se llamaba la tierra. Y había un cacique de la zona que se llamaba Virú o Berú, ¿no? Y entonces siempre, como los carajos no entendían, ellos pensaban que todo era Virú y él quería decir que era la tierra de Virú. Entonces ellos pensaron que, bueno, todo esto se llama Virú. Entonces todo esto fue evolucionando hasta que se convirtió en Perú. Porque como ellos empezaron ahí para abajo, pasaron todo lo que es Colombia, pasaron todo lo que es Ecuador y llegaron a la parte de Perú, que es donde quedaron el virreinato y terminaron haciendo las ciudades más arrechas. Y entonces los carajos dijeron, no, se quedó Perú. Entonces, lo irónico de esto es que la gente que vive ahí no tiene nada que ver con Perú, que ellos no hacían, nosotros somos peruanos. El imperio incaico que vivía en lo que hoy es Perú se llamaban a sí mismos los Tahuantinsuyo, que significaba las cuatro regiones unidas. Y le pusieron peruanos. Ahora, ¿de dónde viene la capital? Lima. ¿Viene de la fruta? Nada que ver, incorrecto. Viene del río Rímac, que pasa por la ciudad, que en quechua significa el que habla, porque el río hacía un ruido peculiar. Entonces, como los carajos no sabían pronunciar bien el quechua, decían como de Rímac, decían Limac, y se fue quedando en Lima. ¿Qué tal? De ahí viene Perú. Mira, Lima en realidad fue fundada por Francisco Pizarro en 1535 con el nombre de la ciudad de los reyes en honor a los reyes magos. Y después le dijeron como los otros y que no. El mismo Perú, te metes más para acá y llegas a Bolivia. Ya volvemos a hablar del ego, porque Bolivia toma su nombre en honor a Simón Bolívar, el libertador de América. ¿Ah?
porque esta gente se independiza, ¿verdad? El Alto Perú, que era como se llama toda esa parte, se independiza en 1825 y toda esta gente decidieron bautizar la nueva nación como Bolivia en honor a Simón Bolívar, ¿no? Aunque él dijo que le pusieron otros nombres, por ejemplo, la República de Oropesa, ¿no? Y dije, coño, ¿qué coño es Oropesa? Oropesa es el nombre de una villa en la provincia de Toledo, España, y también era el título nobiliario del virrey de Perú, José de la Serna Hinojosa, que era conocido como el conde de Oropesa. Entonces, Bolívar lo hizo como que de una manera irónica de que se están independizando y liberando, y le vas a venir, le vas a poner a la República un huevón por allá. Nada que ver. Entonces, eh, el pueblo insistió y se quedó Bolivia, ¿no? Y es el único país que lleva el apellido de un libertador. Ahora, cuenta la historia que fue el diputado Manuel Martín Cruz quien dijo la frase que lo selló todo. Si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. ¿Qué tal? Pura poesía. Ahora, yo iba a decir que Roma. Bolivia, un dato curioso es que tiene dos capitales, que es Sucre y La Paz. ¿Qué pasa? Sucre es en honor a Antonio José de Sucre, ¿verdad? Uno de los principales comandantes también venezolanos que estuvo en la guerra de la independencia de todos estos países. Y quisieron llamar la capital en su honor, Sucre. Pero resulta que los tipos se lanzaron ya te voy a buscar el año, en 1898, claro. Resulta que viene Sucre, ¿verdad? Se forma esta constitución, que también, ojo, fue el primer presidente de Bolivia, ¿no? Y la ciudad fue llamada así en 1839, porque Sucre, me refiero, porque antes se llamaba Chuquisaca. Chuquisaca, saca y chuqui, chuquisaca, chuquisaca, saca y mete, qué buena canción. Mira, entonces Chuquisaca se cambió por Sucre. Entonces, ahora por otro lado tienes La Paz, porque en 1548 hubo un rollo en la guerra civil y se pusieron a pelear. Y entonces en esa ciudad donde hicieron como la amnistía, lo llamaron Nuestra Señora de la Paz, fundada en 1548, que es la capital más alta del mundo, que está situada a 3.600 metros. Pero ¿qué pasó? Que en 1898, como hubo una guerra federal, los tipos dijeron, vamos a llevarnos todo para La Paz, que ya está como más armada, y nos vamos a llevar la parte administrativa. Pero como nunca reformaron la constitución, dijeron, ¿y qué coño? Me da paja cambiarlo. Entonces vamos a dar Sucre como la capital de nosotros, de que, bueno, la capital constitucional que aparece en la constitución, y la parte administrativa nos le damos para La Paz. Y por eso es que están las dos ciudades. ¿Qué tal? Ahora voy cerrando con estos de acá abajo, con Paraguay. Hay varias teorías de dónde viene el origen de esto. Bueno, primero del que tiene origen guaraní, ¿no? Que es uno de los pueblos indígenas originarios de América del Sur, ¿verdad? En toda esa parte de Paraguay, Uruguay. Entonces la versión más aceptada es que viene del río Paraguay. Ajá, ¿y qué significa Paraguay? Bueno, en guaraní para es agua, gua es de e i es río. O sea, agua que viene del río. Agua que no has de beber. Eso es daiquiri. Coño, y estábamos hablando ya hace 2 años de Chamo Candela. Vayan a ver Chamo Candela, que se grabó con cariño, pero ya vamos a grabar vainas mejores. Pero ese era el mood de hace 2 años. Ahora, Asunción, que es la capital, se llama así porque los españoles la fundaron el día de la Asunción de la Virgen de María, el 15 de agosto de 1537. ¿Qué tal? Ahora, Uruguay, ¿de dónde viene? También viene el guaraní. Y hay varias teorías. La más aceptada es que significa el río de los pájaros o el río del uru, que el uru es como un pájaro que es como una codorniz que habita en el área, ¿no? Entonces sería como uru es pájaro y guay es río. ¿Qué tal? Eso se llamaba por el río Uruguay, pero antes era llamado como la Banda Oriental del Uruguay. Así se llamaba el país antes. Ahora, esto sí me parece loco Montevideo, que es la capital, que de dónde viene. Entonces son unas teorías, una más loca que la otra, pero se las voy a contar y ustedes sacan sus conclusiones. Una es del teoría del mapa español, que es la más popular en tono de leyenda, como dicen ellos, que es que cuando los exploradores españoles navegaban,
un vigía gritó desde el mástil, Montevideo, que en portugués arcaico significa yo vi un monte. Y ese monte era el Cerro Montevideo. Esa es una. La otra es la teoría del punto geográfico, que es que eran que en los documentos decía Monte Sexto, como veis, Monte Sexto de este a oeste. Entonces, Montevideo. Forzado. Y la teoría religiosa es que el nombre proviene de una inscripción en un mapa que dice Montevideo, que es monte visto por Dios. ¿Ve? Ahora, ¿qué podemos decir de Uruguay? Bueno, que en el 2013 aprobó una ley que regula el mercado del cannabis desde el Estado. Es el primer país que asume de manera abierta y legal que el cannabis puede ser cultivado, distribuido y vendido legalmente a sus ciudadanos. ¿Qué tal hace y qué contempla esa ley? Bueno, los ciudadanos uruguayos pueden comprar marihuana en farmacias, pueden cultivar hasta 6 plantas y pueden ser parte de un club de cultivo. Todo el proceso está regulado y controlado por el Estado a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCCA. ¿Qué tal? Ahora,